Estamos de regreso en la hora clave. Y señores, yo estoy feliz porque este programa ha estado lleno de jóvenes como yo, que aunque no aparento, sí lo soy, y jóvenes que han aportado a la República Dominicana desde sus diferentes aspectos. En este caso, un joven que ha aportado a la política, un joven experto en municipalidad y que ha desarrollado temas de interés y lo ha puesto en palestra pública en nuestro país. Él es Jaise González, bienvenido a la hora clave, dirigente de la Fuerza del Pueblo y es candidato a regidor por el Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido. Bien, muchas gracias de verdad, Eloísa. Para mí es un inmenso placer el tener la oportunidad de poder estar en este programa y bueno, aquí soy todo tuyo. Amén. Sin límite. Bueno, amén. Pues conversemos muchísimo entonces. La política en nuestro país es un tema difícil y cuando nosotros los jóvenes nos involucramos en ella nos damos cuenta que es más difícil todavía, porque nos ven muy jovencitos, iniciando, hay que respetar los viejos robles, los rangos de la política y uno tiene que ir abriéndose espacio en medio de todo esto. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti de participar en la política, de introducirte en ella y de haber tenido la experiencia de ser candidato de un partido en la República Dominicana? Bien, mira, Eloísa, más que el ejercicio de la política en sí, yo diría de que nuestra generación, los jóvenes, históricamente, hemos venido con el peso en los hombros de lo que es la subestimación. De hecho, si nos vamos a antecedentes históricos, nos damos cuenta de que han sido los jóvenes los que han iniciado ese rol de vanguardia, empezando, por ejemplo, por la fundación de la República. Si tú te fijas, Juan Pablo Duarte, que es el padre de la República Dominicana, cuando inició el proyecto La Trinitaria, era un joven de apenas 25 años de edad. Y la mayoría de los jóvenes que conformaron la Sociedad Secreta La Trinitaria también eran jóvenes. Pero también, si nosotros venimos analizando y nos vamos a un contexto internacional, hemos visto que jóvenes, por ejemplo, se formó lo que fue la Primavera Árabe, fue encabezada por jóvenes. Es decir, que han sido los jóvenes los que le han tocado el rol de poder iniciar los grandes cambios trascendentales. Pero en nuestro país siempre los jóvenes, y más cuando vienen de estratos sociales muy bajos, vienen con ese rol de subestimación y tienen que estar, como yo siempre he dicho, como el salmón, dando saltos a todos los obstáculos que la vida le presenta. Tú sabes que de por sí hay una resistencia a lo nuevo, hay una resistencia a lo innovador. Los jóvenes tienen muchas ideas, tienen muchas inquietudes, vienen de verdad a querer imponer nuevos paradigmas que para los que están ya en su zona de confort, es algo que genera cierta preocupación. Y eso no escapa a la política, eso no escapa a los partidos políticos, porque los partidos políticos históricamente tienen que venir renovándose, tienen que renovar no solamente su liderazgo, tienen que renovar sus estructuras, tienen que renovar el propio ejercicio de la política. Fíjate que, por ejemplo, antes, en épocas de cuando el profesor Juan Bosch, de cuando el doctor José Francisco Peña Gómez, se hacían unas manifestaciones kilométricas, o sea, ya eso no se ve hoy en día, ya hoy en día es mucho más fácil concentrarlo en un lugar y de hecho, ya ni siquiera eso, después del COVID hemos visto que la política se está realizando a través de las redes sociales. Eso es correcto. El político tiene que innovarse. Yo de hecho, hace 3 días estaba viendo TikTok y estaba viendo a Nicolás Maduro, que ha sido muy cuestionado, todos tenemos nuestros pareceres, pero independientemente de todo eso, he visto una forma jocosa de cómo él está transmitiendo mensajes a través del TikTok. O sea, entonces tú te vas dando cuenta de cómo la política ha venido evolucionando y eso ha sido prácticamente un rol que la generación joven le ha tocado propulsar. La revolución ha llegado la revolución y han llegado los cambios. Y algo importante y es ver tu parecer, sobre todo cómo la juventud ha venido a través del paso del tiempo y de la historia marcando puntos importantes en nuestro país, porque recientemente escuché una entrevista que alguien dijo que los jóvenes estamos sobrevalorados y que todo quieren captar el público joven, que bueno, en las elecciones pasadas los jóvenes marcaban un buen punto para decidir quién gobernaría nuestro país.
Y quisiera que nos contaras cómo ves la política dominicana desde el punto de vista de nosotros los jóvenes. Mira, yo le decía a un amigo días atrás de que paradójicamente parece algo que cuesta creer, pero aquí vemos a los de experiencias, por no llamarle viejos, ¿verdad? Claro. Vemos a los de experiencias que quieren parecerse a los jóvenes y los jóvenes que quieren parecerse a los viejos. Aquí vemos, por ejemplo, a los de experiencia queriendo usar camisas manga cortas, queriendo usar t-shirt, y aquí vemos los jóvenes queriendo usar saco y corbata. Esto es correcto. Entonces es algo que de verdad parece un poco paradójico. Lo cierto es que nosotros, la generación joven, tiene que seguir profundizando en la preparación e involucrarse en el ejercicio de la política, porque a través de la política es donde se accede al poder. Sí. Así lo establece la Constitución. Y para poder llegar al poder hay que participar en un partido político, o a menos de que usted tenga la fortuna de empezar a recorrer el país, captar el 1% del electorado, inscribir un movimiento independiente, pero dentro de lo que se da esa travesía, aquí han sido pocos los que han decidido recorrer ese camino. Y ese movimiento independiente termina convirtiéndose en un partido político. Casi siempre, porque todos de una manera u otra, desde que nacemos con algún sentimiento afiliado a una organización política. Sí. Lo cierto es que de una manera u otra los jóvenes en la República Dominicana deben de ir poniéndose en sintonía. Hay muchos jóvenes que de una manera u otra han tenido la oportunidad de ocupar espacio. Aquí hemos visto cómo hemos tenido senadores jóvenes, hemos visto cómo tenemos varios diputados jóvenes, alcaldes jóvenes, regidores jóvenes, y ellos dentro de sus pros y contras han podido desempeñar sus roles. Lo cierto es que sí hace falta más involucramiento, hace falta más dinamización, hace falta más un llamado, tanto de los partidos políticos, de abrir sus puertas a una generación joven, que es lo que se ha venido realizando desde la Fuerza del Pueblo, el partido en el que nosotros recientemente nos hemos juramentado. Ha sido un partido que no ha abierto las puertas a una generación que desea construir, que desea ser parte de la construcción de un mejor país, de una mejor nación, para que a través de este espacio, de este escenario político, pueda iniciar este trabajo. Fuiste candidato por el Partido de la Liberación Dominicana y ahora me comentas que decidiste juramentarte en la Fuerza del Pueblo. ¿Qué te motivó a dejar un partido y ir hacia otro? Bien, lo que hablábamos ahorita, básicamente los partidos políticos que no se renuevan, los partidos políticos que no cambian el chip de la cúpula que lo dirige, tiende de una manera u otra a llevar a un desmembramiento, a una desmotivación de sus dirigentes. Los dirigentes que casi siempre son los que cargan sobre su peso el rol y la responsabilidad de empujar y aportar a la construcción de una organización política. En el PLD es un partido al cual yo le agradezco bastante, siempre saldrán palabras de mí de agradecimiento, pero llegó un momento en el que ya la cúpula del municipio al que yo pertenezco, que es el municipio de Santo Domingo Este, ya se había de una manera u otra convertido, pudiéramos decir, en un escenario ya impenetrable, un escenario ya totalmente irreemplazable, irresistible, un escenario en el que se empezó lo que es la imposición, y más que la imposición con méritos y con talento, lo que se empezó a ver fue la mediocridad, maltratos, y de una manera u otra nosotros no concebimos con eso. Nosotros entendimos junto a nuestro equipo de que ya nuestro futuro político dentro de esa organización estaba muy limitado. Claro. Y habemos quienes, Eloísa, entendemos que lo que podemos aportar es mucho más de lo que se nos puede permitir. Sí. Entonces, lo que ya se nos estaba permitiendo desde esa organización política ya era muy limitado, y bueno, de una manera u otra, ahí nos abre la puerta a la Fuerza del Pueblo, que es una organización naciente, es una organización nueva, es la más nueva del país. Sí. Apenas tiene 1 año y medio aproximadamente, y bueno, y en ese proceso han venido dándonos seguimiento. Nosotros en el municipio de Santo Domingo Este tenemos más de 1 año ejerciendo un rol como munícipe, como dirigente comunitario, como dirigente político, claro, de darle seguimiento a lo que son las autoridades que fueron electas allá en el municipio, que manejan fondos públicos. Y bueno, y en ese franco seguimiento, de una manera u otra,
no hemos estado desempeñando en los últimos tiempos. Hablando de ese franco seguimiento, hablamos que eso te ha llevado a ser experto en municipalidad. Ese trayecto de estar de lleno en una candidatura como regidor y luego pasarte todo este tiempo formándote, orientándote y también dando tu punto de vista y analizando los temas de municipalidad, ¿qué te ha llevado a entender que nos hace falta en los temas de ayuntamientos, de municipalidad? Nuestro país, vimos recientemente cómo fue marcado, por ejemplo, en el tema de las elecciones, cómo se hicieron separadas, todo este proceso y todo este tema que has comentado recientemente de Santo Domingo Este, que hablábamos de cuestionamientos de tu parte a todo lo que ha sido, que sea incremento de salario para la función que realmente hace un regidor. Háblame un poquito de todo este tema. Bien, mira, la municipalidad en la República Dominicana, así como en el mundo, juega un papel fundamental. De hecho, cuando se funda la República Dominicana, la municipalidad era parte de los poderes fácticos del Estado. Aquí existían 4 poderes: el poder municipal, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. De hecho, por eso es que el primer ayuntamiento o el primer territorio donde se forma una municipalidad, un gobierno local, es el municipio de Villa Isabela, Puerto Plata, en el 1494, el 24 de abril de ahí. Y es porque precisamente cuando analizamos el rol de la municipalidad y nos vamos a Europa, te das cuenta de que la municipalidad es en sí el gobierno local que más tiene una vinculación directa con las comunidades y con la gente. Es el gobierno más cercano a la gente. Y por ende, si es el gobierno más cercano a la gente, debe de tener una vinculación directa con el ciudadano. Y nosotros básicamente hemos despertado un interés desde hace mucho tiempo, desde que estábamos sumamente joven, pequeño. Siempre nos ha gustado darle seguimiento a los temas comunitarios, a los temas sociales, a lo que es la Junta de Vecinos. Y hemos visto cómo con el paso del tiempo estos temas han sido olvidados por una clase política de una manera u otra. Y lo cierto es que cada 4 años hay que escoger nuevas autoridades. Correcto. ¿Qué pasa con el municipio de Santo Domingo Este? Por ponerte un caso de manera específica. Hemos visto de que este municipio se crea mediante una ley en el año 2001, tiene sus primeras autoridades en el año 2002, pero nos parece un poco paradójico que siendo el municipio más grande del país, que maneja un gran presupuesto, exhiba un nivel de atraso municipal. De hecho, cuando yo estudiaba en la universidad, a veces cuando yo decía que era de Santo Domingo Este, la gente me decía de aquel lado, o sea, de aquel lado era como que si existiera otro mundo después del puente. Entonces eso se ha debido a que básicamente se ha dado una serie de factores, tanto de los gobernantes como con el territorio. Los territorios se planifican, los territorios no surgen de la nada. Santo Domingo Este no pasó así. Santo Domingo Este creció sin planificación urbana. Y cuando un territorio se te forma sin planificación urbana, con el paso del tiempo te van demostrando una serie de debilidades que de por sí tiene. ¿Por qué? Porque para formarse un territorio, lo primero es que en la planificación hay que integrar lo que son los servicios básicos. En Santo Domingo Este hay sectores que todavía hoy en día tienen que comprar camiones de agua para poder tener, por ejemplo, un servicio básico como el agua. Hay personas que tienen que lanzar ellos mismos sus redes eléctricas con cables, por ejemplo, exponiéndose a todo tema de riesgo para poder tener lo que es la energía eléctrica. Hay sectores que no tienen aceras incontenes, que parece un poco paradójico porque pudiéramos decir que cómo es posible de que en plena ciudad, pudiéramos decir así, que el municipio más grande del país esté viviendo en esta situación. Pero no solamente ha sido en lo que es la planificación urbana, también nos damos cuenta, por ejemplo, con lo que son los servicios que debe de brindar un ayuntamiento. Y nos vamos al tema de la basura. Me imagino que tú, Eloísa, te has podido dar cuenta de que Santo Domingo Este toda la semana es tendencia, por ejemplo, en las redes sociales. Cuando no es un caso de basura, es un tema de inundaciones de las calles. Cuando no es un tema de inundaciones de las calles, es un tema de una falta de mantenimiento en las obras de infraestructura o en las obras que de una manera u otra se supone que un gobierno local debe de hacer. Entonces, dada esta situación, nosotros que nos hemos ido preparando, como bien dices, que ha sido una pasión que desde muy joven hemos venido desarrollando, porque hemos entendido el rol fundamental que juegan los gobiernos locales, que hemos tenido la oportunidad de visitar distintos gobiernos locales, tanto en Latinoamérica, tanto en Europa,
y que hemos visto su función y el rol que desarrollan, entonces comparamos con lo que tenemos y decimos, bueno, estamos de una manera u otra muy atrasados. Bueno, pero eso es una construcción continua, no es una construcción de 4 años, de 6 años, es una construcción de muchísimo tiempo, y compararnos con países como Europa o continentes es un poco difícil, porque nosotros apenas nos estamos encaminando al desarrollo. Y cuando hablabas de los gobernantes, ¿hablamos de los gobernantes actuales o que el problema lo ha arrastrado todo a su paso, desde anterior? Es que ha sido un tema histórico. O sea, Santo Domingo Este, desde su fundación en el año 2001, mediante ley, desde sus primeras autoridades del año 2002, ha venido arrastrando problemas que ningunos de los que lo han gobernado han podido darle solución a ninguna de las problemáticas. El que más pudo avanzar fue el extinto alcalde Juan de los Santos, que por eso históricamente en el país se le recuerda, porque fue el que de una manera u otra le lavó la cara al municipio, fue el que implantó un nuevo modelo de gestión municipal. Pero luego de ahí no hemos quedado totalmente en el atraso, no hemos quedado completamente estancados. Y eso ha sido de una manera u otra muy preocupante, porque los ayuntamientos reciben fondos públicos. O sea, hay una ley que es la ley 166-03 que destina fondos a lo que es la municipalidad. Y dentro de esa transferencia de fondos, aunque el gobierno no cumple con lo que se establece en la ley, que es un 10% del presupuesto nacional, se le da pena, en este gobierno se le está dando creo que un 4%, los ayuntamientos manejan fondos públicos. Pero aparte también los ayuntamientos reciben arbitrios, reciben cobros por temas de servicios, los cuales también se complementan y manejan fondos, y esos fondos deben de ser redistribuidos en servicios que se deben de dar, situación que no pasa así, y eso de una manera u otra hace de que los municipios tengan el derecho, tengan el deber, mediante la ley, de poder exigir cuentas claras sobre lo que se está haciendo con el dinero que a ellos que es responsabilidad de cada municipio, porque al final las autoridades son electas por un periodo per se. Sin embargo, el dinero que se recibe, que es para obras, deben de quedar para siempre en el territorio. ¿Qué nos hace falta como país en tema de municipalidad? Muchos avances. Aquí lo primero es que yo entiendo que debe de iniciarse una modificación a la ley 176-07, que es la ley que rige la municipalidad, porque es una ley que todavía está adaptada a los viejos tiempos. Por ejemplo, tras la Constitución del año 2010, ya los síndicos ahora se llaman alcaldes, en la ley todavía se siguen llamando síndicos. La municipalidad tiene aspectos muy amplios, pero que a la vez no lo definen con mucha exactitud. Por ejemplo, tenemos que los ayuntamientos tienen que velar por la protección del medio ambiente, pero la protección del medio ambiente es muy amplia. Ya nosotros tenemos una ley que es la ley 64-00 que le da funciones estrictas, por ejemplo, al Ministerio de Medio Ambiente. Incluso el Ministerio de Medio Ambiente crea una procuraduría especializada para esto, y eso es una función que nosotros vemos, por ejemplo, que lo tienen que asumir los ayuntamientos. También nosotros vemos como, por ejemplo, se crea la ley 63-17, que crea lo que es de tránsito, movilidad, seguridad vial, donde se crea el Intran y la DGC. Pero sin embargo, los ayuntamientos por ley tienen la función de lo que tiene que ver con el tránsito urbano. Entonces son temas que de una manera u otra debe de actualizarse, pero me voy mucho más lejos. También la municipalidad, aquí hay una ley que es la ley 225-20, que habla sobre el tema del destino final de los residuos sólidos. Aquí hay aquí hay falta de conciencia y de educación en materia de este aspecto. Por ejemplo, nosotros todavía estamos generando vertederos improvisados. Aquí no se han creado las condiciones para que se inicie con una cultura del reciclaje, con una cultura de clasificación de los residuos sólidos. Aquí todo lo que hacemos como ciudadanos es tiramos todos los desechos sólidos en una sola bolsa. Y básicamente también la municipalidad se ha ido vertiendo en avances. Por ejemplo, ya hoy en día las ciudades tienen que tener, deben de existir lo que son las Smart Cities, ciudades inteligentes, ciudades accesibles. Nosotros, por ejemplo, hoy en día
cómo a un discapacitado, por ejemplo, nosotros puede caminar en las calles, por ejemplo, cuando no tienen aceras y contenes, por ejemplo, accesibles, ¿tú me entiendes? Cuando no tienen, por ejemplo, semáforos inteligentes. En la ciudad de Miami, que estuve recientemente allá, pude observar cómo los semáforos, por ejemplo, tienen un nivel de inteligencia que cualquier discapacitado puede llegar, darle a un botón y automáticamente el semáforo se programa para darle el paso a esta persona. E incluso hasta para las personas que tienen problemas de visibilidad, que no ven, tienen un sistema auditivo que pueden ellos interpretar cuando ya está en verde, cuando está en rojo. Entonces son muchos aspectos en los que, te digo, Eloísa, tenemos que dar pasos de avance. Te pregunto, ¿qué proponemos? ¿Qué proponemos para la renovación de todas estas aristas que tenemos? ¿Cómo podemos ir dando estos pequeños pasos de cambio y cómo podemos avanzar en términos de municipalidad en la República Dominicana? Bien, lo primero es que de una manera u otra se debe de hacer más conciencia ciudadana, las autoridades, tanto el gobierno central, se debe de implantar programas educativos, programas que vayan en fomento, por ejemplo, para que la gente primero conozca sus derechos y sus deberes, que aquí son muy limitados. Aquí, por ejemplo, son pocos los municipios que conocen cuáles derechos tienen. A veces a las personas ni siquiera saben cuáles son las funciones y los roles que le competen a un ayuntamiento. Y eso es algo que desde las escuelas se deben de fomentar. Trabajar más de cerca con las ONG, con las juntas de vecinos, ¿tú me entiendes? Para integrar a la comunidad. Aquí yo entiendo que los partidos políticos también deben de asumir con responsabilidad este tema y a la hora de presentar candidaturas hacia posiciones en específico se deben de fomentar lo que son los debates, que aquí también la sociedad dominicana debe de involucrarse más en esto. ¿Por qué? Porque no es posible de que nosotros sin conocer qué proponemos, qué hacemos o por qué una persona quiere llegar a un cargo, simplemente venga y participe y gane. Y hemos visto entonces cómo esto se da un nivel de atraso y que las propuestas que sean depositadas en la Junta, en los planes de gobierno que se debe de depositar en la Junta Central Electoral, sean fiscalizadas y sean veladas. ¿Por qué? Porque aquí hemos visto cómo tradicionalmente muchas personas se la pasan para conseguir un voto proponiendo una serie de cosas que cuando llegan vemos que es totalmente distinto. Si eso sin fiscalización, eso sin penalidad ni nada por el estilo. Y que los planes y las propuestas que se puedan desarrollar sean algo sostenible. No es que yo te pueda decir a ti, mira, Eloísa, yo para Santo Domingo tengo este plan para erradicar la basura, sino que yo te pueda explicar para ver qué tan sostenible puede ser. ¿Por qué? Porque hay proyectos que aunque ideológicamente parezcan sostenibles, pero en la realidad no lo es. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber con lo que tú cuentas, con las limitaciones que tú tienes y también con la disposición económica que tú cuentas para eso. Esto es correcto. Son temas que nos faltan mucho por estudiar, por educarnos sobre todo, y que haya una conciencia ciudadana primero para que todo pueda ir caminando y teniendo éxito, es mi parecer. Quiero agradecerte por compartir con nosotros en La Hora Clave. Este espacio es un espacio para la juventud dominicana que cree en que podemos lograr un mejor país. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias a ti, de verdad, Eloísa, y bueno, encantado. Espero que esta visita se repita, que no sea la primera. No, este espacio es abierto. Seguimos en La Hora Clave.